Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención. Vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David, como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones. Así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti, por amor del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos y la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que la semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Tus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con su sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de sus hijos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Buenos días. Pues una vez más, después del ajetreo de las fiestas, toda la Navidad y todo esto que celebramos los seres humanos, los católicos, comenzando desde el 25 de noviembre hasta el día de la Epifanía o de los Reyes, pues hoy ya terminamos con la fiesta, una fiesta muy importante, el bautismo del Señor. Y este sería un buen momento para nosotros para reflexionar sobre lo que es
nuestro propio bautismo. Jesús se somete al bautismo de nosotros, de Juan el Bautista, sin necesidad alguna, pues el bautismo implicaba que para poderlo recibir uno, pues era uno pecador, o que tenía pecados y que necesitaban ser perdonados. Jesús lo hace para enseñarnos el camino de cómo, aun siendo santo, Él se sometía a esto. Vemos a Jesús de ser un niño la semana pasada, hoy lo vemos ya adulto, entrando a las aguas del río el Jordán para ser bautizado, como un principio de su misión, como donde empezaba su misión, aquella misión que Dios le había encomendado. Me gustaría comenzar con una pregunta hoy, porque realmente no tenemos mucho tiempo como para reflexionar. 10 minutos de homilía no es suficiente para que nosotros como asamblea, como unidad, pudiéramos reflexionar realmente en nuestra situación o condición humana. Es decir, si comiéramos nosotros una vez a la semana, ¿qué pasaría con nosotros? Si solamente comiéramos y bebiéramos una vez a la semana, ¿qué pasaría con nosotros? Definitivamente que no estaríamos aquí, estaríamos tal vez en el hospital o en la casa postrados en la cama. Lo mismo pasa con nosotros cuando no oramos, cuando no hacemos silencio. Si se fijan, ahí en el centro del altar tenemos lo que dice en inglés Silent Night, noche de silencio o una noche de paz, que es la que nos brindaba la Navidad del Señor. Pero los seres humanos no hemos podido vivir ya con el silencio, ya no sabemos hacer silencio en nuestro interior. La primera lectura de Isaías es todo un himno hermoso donde nosotros podríamos sacar muchas conclusiones si la meditáramos como es. El Salmo, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa disponibilidad para escuchar la palabra de Dios? Tenemos miedo al silencio. Llegamos al carro, encendemos el radio. Llegamos a la casa, encendemos la televisión. O estamos en comunicación con otros para no acercarnos a esa presencia de Dios. El Evangelio nos habla de que Jesús, al ser bautizado en el Jordán, lo primero que hizo fue escuchar la voz de Dios que le decía, tú eres mi Hijo el amado. Y la lectura de San Pablo decía, todos aquellos que escuchan la voz de Dios son hijos de Dios y viven como hijos de Dios y aman como los hijos de Dios. Cuando vemos un mundo así tan desfigurado hoy, tan lleno de problemas, de situaciones donde ya una persona mata a otra o a cientos de personas como si nada, donde la conciencia ya no le dicta que es malo, entonces es cuando nos preocupamos y vemos que nuestro mundo está mal. Juan el Bautista invita a un bautismo de conversión. Poquito antes de la lectura que leímos hoy del Evangelio, Juan el Bautista invita a ser bautizados, pero implica una conversión, un momento de conversión, es decir, dejar lo que éramos para volver a renacer a una vida nueva en el Espíritu. Sin embargo, Juan advierte, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso, yo ni siquiera merezco inclinarme para desatarle o atarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua y Él los bautizará con el Espíritu Santo. Todos nosotros hemos sido bautizados con agua, pero son signos externos. Se nos entregó una vela en el día de nuestro bautismo y se nos decía que era la luz de Cristo y que procuráramos conservarla encendida, que no se nos apagara. Al ser humano ya se le apagó la luz de Cristo. El ser humano ha aprendido a vivir sin Dios. Reconoce que hay un Dios a veces quizás, pero no sabe para qué sirve Dios. No sabe qué puede hacer Dios en nuestras vidas. Se le ha olvidado al ser humano pedirle ayuda a Dios. Ha desarrollado una gran autosuficiencia, la ciencia, la medicina, todo ha crecido a pasos agigantados que impresiona la mente humana y no es capaz de sentirse necesitado de Dios. ¿Cómo podremos sentirnos hijos de Dios si no escuchamos la voz de Dios?
¿Cómo podremos nosotros decir si somos hijos de Dios y amar a nuestro hermano si no nos consideramos hijos de Dios? Qué importante es creer como Jesús y escuchar la voz de Dios como Jesús. Una pregunta: ¿cuántos reinos existen en este mundo? ¿Alguien sabe cuántos reinos existen en este mundo? ¿No? ¿No saben cuántos reinos existen en este mundo? ¿Mandé? ¿Uno? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es ese reino? A ver, ¿cuál? Jesús. Bueno, eso sería el propósito de todos nosotros. ¿Se acuerdan lo que decía Juan el Bautista? Conviértanse, cambien su manera de vivir, enderecen sus caminos. El reino de Dios está cerca, ¿verdad? Eso decía Juan el Bautista, pero no decía ya está aquí. Si está cerca, pero hacía falta algo. Por eso invitaba a la conversión y decía, cuando venían a que los bautizara, decía, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y Juan Bautista les decía, pues si tienes de comer, dale al que no tiene. ¿Y nosotros qué tenemos de hacer? Si tú tienes 2 capas, dale una al que no tiene. Y los soldados, ¿qué tenemos que hacer? No extorsionen, no cobren más, no abusen de su autoridad. Confórmense con lo que les pagan. Eso era para que el reino de Dios se hiciera presente en la tierra. Eso era la condición. Pero, ¿cuántos reinos existen hoy? No es el reino de Jesús. Si existiera el reino de Jesús, el mundo estaría en paz, viviendo en paz. Y no habría guerras, y no habría odios entre hermanos incluso. No habría raptos, no habría secuestros o torturas humanas. Tenemos 3 reinos. El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Nada más. ¿Verdad? Pero ¿dónde está el reino de los humanos? ¿Será porque estamos dentro del reino de los animalitos? Pues sí. Pero cuando nuestra madre nos gestó en su vientre, Dios ahí intervino para que no fuéramos esos que andan en 4 patitas, y nos puso en 2 pies, y con manos, y con ojos, y con oídos, y con boca, y con inteligencia, para que viviéramos como sus hijos, como hijos de Dios, no como seres que se arrastran por el suelo y que cazan y matan por sobrevivir. Nos hizo seres humanos capaces de relacionarnos con Él, pero se nos ha olvidado. Bueno, no a esta comunidad, no, aquí no. Todos aquí, muy bien, vamos por el buen camino, ¿verdad? Todos estamos llenos del Espíritu Santo. No, esto es allá en la otra parroquia. ¿No? Ay, ¿por qué tan calladitos? Bueno, no, esta es la invitación hoy, a que nos sintamos hijos de Dios, amados por Dios, que nos reconozcamos como hijos e hijas de Dios, y que no seamos parte de ese reino animal, al cual somos parte de Él, pero que dejemos de ser parte de Él. ¿Cómo? Precisamente escuchando la palabra de Dios y haciéndola nuestra, cambiando de vida. Por eso, no hay que tener miedo al silencio. Hay que hacer el silencio interior, nuestra falta de fe. No podemos vivir con esa poquita fe o sin nada de fe. Tenemos que entregarle a nuestro Señor todo lo que somos para que Él lo transforme y esa poquita la aumente en amor hacia los demás. Es la oportunidad hoy entonces de entregarnos a Él y de vivir según sus mandamientos, porque como decía la lectura segunda, todo el que es hijo de Dios cumple los mandamientos. Ojalá que este día cada uno de nosotros renueve su bautismo, no solamente a hoy, sino durante la semana. Y que podamos así sentirnos cada día hijos de Dios, hermanos los unos de los otros. Y esa será la única forma en que, reconociendo al otro, a Cristo en Él, tendremos la oportunidad de amarnos y servirnos y respetarnos los unos a los otros. Ojalá que así sea.